Aquí en el Congreso Nacional tenemos a una oveja descarriada. En el Congreso Nacional tenemos a una oveja que tiene un grave problema de identidad. El señor Eduardo Durán. Si no ha llegado el señor Eduardo Durán, igual le vamos a hacer llegar el mensaje. ¿Por qué digo que el señor Eduardo Durán tiene un grave problema de identidad? Porque ha cambiado la unción de Dios por la cobertura de un corrupto y perverso partido político como es Renovación Nacional. El partido de Francisco Chaguán, el que va a pedirle favores al gobierno de Chile. Francisco Chaguán, el que se arrastra al gobierno de Gabriel Boric. Y al parecer Francisco Chaguán es el padrino político de Eduardo Durán. El padrino político, la cobertura de Eduardo Durán. Primero, el llamado a esta oveja descarriada, al hijo pródigo de la iglesia evangélica, que vuelva a la casa de su padre. El señor Eduardo Durán tiene que volver a la casa de su padre, que lo espera con los brazos abiertos, y así rescatarlo de su miseria en la que está. ¿Y por qué digo miseria? El señor Eduardo Durán, el hijo pródigo, ha venido a comer las algarrobas del Congreso Nacional. La miseria. ¿En qué ha terminado Eduardo Durán? En la miseria. Ha venido a comer las algarrobas del Congreso Nacional. ¿Sabe lo que es la algarroba? La algarroba era un fruto en forma de vaina del algarrobo, árbol común en Palestina. Y estas vainas servían de alimento a los animales. Y tengo la certeza que Eduardo Durán conoce la parábola de Jesús cuando habló del hijo pródigo. Tengo la certeza que Eduardo Durán conoce la parábola del hijo pródigo. Y dice ahí Jesús que el hijo pródigo un día se fue de casa y dice que malgastó todo lo que tenía. Y dice esta parábola que un día el hijo pródigo le comenzó a faltar y comenzó a empobrecer. Y dice la palabra de Jesús que cuando el hijo pródigo se vio pobre y nadie le daba, el hijo pródigo, dice la palabra, que se arrimó a unos forasteros y pidió trabajo por ahí en una hacienda. Y en la hacienda dice que consiguió un trabajo y su trabajo era alimentar a los cerdos. Y era tanta el hambre que tenía el hijo pródigo que ansiaba comer la comida de los cerdos, las algarrobas. Y el señor Eduardo Durán un día tuvo hambre de venir a comer las algarrobas de la política sucia. Este alimento de la política que es similar a la algarroba. La algarroba era el alimento que le daban a los cerdos. Y así estamos hoy día con esta política sucia, como una algarroba. Y tenemos a Eduardo Durán comiendo de las algarrobas del Congreso Nacional. ¡Qué miseria! Ha venido a quedar pobre y triste Eduardo Durán. Pobre y triste. Los hijos de Dios no transan con la política. Amén. Los hijos de Dios tenemos un llamado, tenemos una unción especial de nuestro Dios,
y no podemos cambiarla por política. Así que hoy día, en este día miércoles, Jesús llama a Eduardo Durán para que vuelva a sus caminos. Hoy día Jesús llama a Eduardo Durán para que vuelva a su casa. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 1, alabado sea el Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y aquí tenemos la maldad misma en el Congreso Nacional. Malos consejeros. Aquí está la maldad en el Congreso Nacional. Malos. Diputados malos. Diputadas malas. Senadores malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Acá viene Eduardo Durán a pedir consejos a los malos. Y peor, comer la algarroba de la política. La comida de cerdos. Dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Los peores pecadores de Chile están acá en el Congreso Nacional. De aquí sale el pecado, la esencia del pecado para Chile. De aquí sale la esencia del pecado, de la suciedad, de la maldad. Porque decirle a los chilenos que un hombre está facultado para revolcarse con otro hombre, eso es maldad, eso es sucio. Que el Congreso Nacional le diga a la mujer chilena que le va a legislar, que le va a hacer una ley para que puedan matar a su hijo, eso es de criminales, eso es de sanguinarias. Dice el Salmo 1 bien claro, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué buen consejo le puede dar un político a Chile? ¿Qué buen consejo le puede dar la política a este país? ¿Qué más dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¡Qué vergüenza! Eduardo Durán venía a sentarse a las sillas de los peores escarnecedores de Chile. Los que escarnecen el Evangelio, los que escarnecen la palabra de Dios. Eduardo Durán parece que no asistió a las escuelas dominicales. Parece que Eduardo Durán no asistió a los estudios bíblicos. Salmo 1, Eduardo Durán, hijo pródigo. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Quiénes son los que escarnecen el Evangelio? ¿Quiénes son los que escarnecen la ley de Dios? ¿Quiénes son los que escarnecen la palabra, la honorable palabra de Dios? Los políticos. Pero acá vino a sentarse Eduardo Durán. Acá vino a sentarse Eduardo Durán al Congreso Nacional a comer las algarrobas, las sobras de la política. El hijo pródigo Eduardo Durán. Vuelve a tu casa, vuelve a la casa de tu padre, Eduardo Durán. Y termina de arrastrar a los pastores en Chile a que se mezclen con la sucia política. La política donde llega corrompe. Por eso nuestra fe no puede corromperse con la política. Alabado sea el Señor. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Acaso Eduardo Durán le está mostrando la ley de Jehová a los diputados? ¿Le está mostrando Eduardo Durán la ley a los senadores? ¿Acaso Eduardo Durán está abriendo la Biblia aquí dentro del Congreso Nacional? Pero bien dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Eduardo Durán, atalaya ciego, atalaya ignorante y atalaya perro mudo. Isaías 54. Si voy a venir al Congreso para predicar la ley de Jehová,
no para comer la algarroba de la sucia política. El hijo pródigo Eduardo Durán vuelve a casa. Mire, Eduardo Durán ahora con problemas de identidad, no sabe si es político o es un hijo de Dios. Aquí vino a comer del plato de lentejas. Eres peor que Saúl, Eduardo Durán, comiendo del plato de lentejas, comiendo de las sobras. ¿Acaso Dios no te tiene la bendición, lo mejor para comer, y vienes a comer las algarrobas de la política de Eduardo Durán? Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Quiénes son los que escarnecen los valores en Chile? Los políticos. Por eso un hijo de Dios no tiene por qué sentarse en estas sillas manchadas, sucias por los políticos. Bien dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre que no vino a sentarse en estas sillas de escarnecedores, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita día y noche. ¿Acaso Eduardo Durán hace meditar a los parlamentarios en la ley de Jehová? Eduardo Durán, que hiciste pacto con Renovación Nacional, uno de los partidos más sucios del Congreso Nacional. Renovación Nacional. Bien dijo el audio que se filtró de la ministra. Dijeron que Francisco Chaguán se iba a arrastrar pidiendo favores al gobierno. Dijeron ahí la ministra que Eduardo Francisco Chaguán podían trabajar con él porque le hacían favores. Le hacían favores el gobierno a Francisco Chaguán, Renovación Nacional. Y Eduardo Durán se postuló al Congreso por este partido sucio que se arrastra al gobierno, que se arrastra a pedir favores. Renovación Nacional que todos los años iza el trapo de inmundicia en sus sedes. Ahí está Eduardo Durán haciendo pacto con Renovación Nacional. Francesca Muñoz llorando porque las comisiones no la toman en cuenta. Por eso decía Francesca Muñoz que se retiraba de Renovación Nacional porque no la tomaban en cuenta las comisiones. Ahí estaba la Llorona. La Llorona, otra que hizo pacto con la política. Llorando porque las comisiones no la toman en cuenta. La Llorona. Es el tiempo que el juicio de Dios parta por casa. Es el tiempo que el juicio de Dios parta por casa. Buenos días, Dios bendiga. Es el tiempo. No queremos ver a ningún evangélico haciendo campañas políticas, a ninguno. La iglesia evangélica es apolítica. La iglesia evangélica no es de la derecha, no es de la izquierda, ni tampoco de la secta republicana. No queremos ver a ningún pastor entrando al Congreso Nacional a ensuciar la fe. No queremos ver a ningún pastor entrando al Congreso Nacional para luego arrastrar a las ovejas a corromper su fe con la sucia política. Basta de los hijos pródigos entrando aquí al Congreso Nacional a comer las algarrobas. Mire, pidiéndole favor a los políticos. ¡Ay, que nos van a perseguir! Llorando porque la nueva Constitución nos van a quitar derechos. Nos van a perseguir. Como cristianos evangélicos estamos dispuestos a ser aborrecidos. Jesús dijo que íbamos a ser aborrecidos por causa de Él. Amén. Jesús dijo que íbamos a ser apresados por causa de Él. Jesús dijo que íbamos a morir por causa de Él. No, que vienen a lloriquear a los políticos. ¡Ay, por favor, señor diputado! Miren los derechos de la iglesia. Tienen derecho a arrepentirse y a pedir perdón.
Eduardo Durán comienza a pedir perdón por haber venido a comer las algarrobas de la política. Francesca Muñoz comienza a doblar tus rodillas y pide perdón por venir a comer las algarrobas del Congreso Nacional. Que Dios nos ayuda a mantener nuestra fe y no a corromper nuestra fe ni el Evangelio. Otro mensaje para Eduardo Durán, Francesca Muñoz, Sara Concha, que estaban llorando porque el diputado Diego Chapre estaba cantando: Señor, quien entrará a tu santuario es limpio de manos. Aquí no hay ninguno limpio. En el Congreso no hay ninguno limpio, ninguno. Ni de derecha, ni de izquierda, menos la secta republicana, ninguno. Este es el mensaje para Eduardo Durán. Si lo ve por ahí en los pasillos, dígale a Eduardo Durán que su padre lo está esperando. Dígale a este hijo pródigo. Dígale a Eduardo Durán, a Francesca Muñoz y a Sara Concha, que dice en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 11: en el nombre poderoso de Jesús, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No estamos llamados a participar de las obras de las tinieblas del Congreso. El pueblo de Dios no está llamado a participar de las obras de maldad del Congreso. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No he visto a Eduardo Durán con Biblia en mano diciéndole a los diputados y diputadas, senadores y senadoras. No lo he visto reprendiendo las obras de maldad. Se avergüencen del Evangelio. Sino más bien reprenderlas, dice la palabra, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué ha hecho el Congreso Nacional en secreto? ¿Cuántas cosas se está haciendo el Congreso Nacional aquí dentro de esta cueva en secreto? Bien dice la palabra de Dios, vergüenza. Vergüenza, y las obras de maldad que hacen en el Congreso hay que reprenderlas. Pero no estamos para venir a sentarnos en esta silla de escarnecedores. No estamos para venir a ensuciar la fe, a corromper la fe. Estamos para reprender las obras de los políticos, no para comer en el mismo plato con los políticos. No estamos para comer las algarrobas, las sobras, la comida sucia que le dan a Chile cada día a los políticos. Alabamos al Señor. Mas todas las cosas son hechas puestas en evidencia por la luz. Así que Eduardo Durán, te recuerdo lo que la palabra dice. No podéis participar en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Dónde están las peores tinieblas? La oscuridad de Chile, Congreso Nacional. Aquí está la oscuridad. Aquí están los ciegos, los sordos y los mudos. Aquí están los ciegos, los sordos y los mudos. Aquí están las tinieblas. El padre de las tinieblas, el padre de mentira, ¿quién es? El diablo. El diablo es el padre de mentira. Y aquí el diablo tiene a muchos hijos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senado. Hijos del padre de mentira. Dios nos ayude. Así que si ve en los pasillos a Eduardo Durán, dígale que su padre lo está esperando, que su padre lo espera con los brazos abiertos. Dígale a Eduardo Durán que su padre está esperando al hijo pródigo. Dígale a Eduardo Durán, a Francesca Muñoz, que no pueden venir a comer las algarrobas de la política. Por favor, dígale a estos señores que deben volverse a Dios. Así que este es el mensaje para el señor Eduardo Durán,
Y que no se olvide que su identidad no es la política. La identidad del pueblo de Dios no es política, es la fe, es el Evangelio, es ser un predicador del Evangelio. Ellos venían a parar las leyes. Ellos venían a hacer oposición a las leyes. Eduardo Durán, ¿cuántas leyes hizo retroceder? Ninguna. Ninguna. Avanzó el acuerdo de unión civil, avanzó la identidad de género, avanzó el matrimonio igualitario, avanzó la eutanasia. Él iba a venir a parar las leyes. Él, hijo pródigo. Francesca Muñoz, hija pródiga. Basta de comer las algarrobas del Congreso Nacional. Basta de comer estas algarrobas. Aquí todos se ven de traje, lustrosos, pero cómo tienen el corazón oscuro, lleno de rapiña, lleno de maldad, de envidia. Aquí vemos la peor delincuencia en Chile, cómo se pelean como mafias. Las tres mafias del Congreso. La mafia de la derecha, la mafia de la izquierda y la mafia de la secta republicana. Verdaderos mafiosos. La peor delincuencia está en el Congreso Nacional. Mensaje que entregamos a Eduardo Durán en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.